Dios les bendiga, hermanos. En este día quiero compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor y vamos a seguir meditando en la palabra, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en las lecturas que hemos estado haciendo domingo a domingo. Y en este día vamos a tomar unos pasajes más, unos versículos más del capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y en los versículos 19 y 20 vamos a leer como sigue. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 19 y 20. Y de esta manera dice la palabra: también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Cuando hablamos de poder, cuando queremos saber qué tan fuerte es algo, qué tan poderoso es algo, necesitamos cierta información. Cuando hablamos, por ejemplo, de qué tan potente es un vehículo, la información que necesitamos saber es de cuántos cilindros es el motor, de cuántos caballos de fuerza, qué tipo de motor es, incluso la marca. Por ejemplo, en las carreras de autos también influye la historia que tiene cierta marca. Una empresa que se dedica a construir motores comúnmente va a tener su presencia en las carreras de autos. Y el respaldo de la agencia automotriz está en cuántas carreras ha ganado la empresa. Es decir, cuántas carreras ha ganado el vehículo que produce la empresa. Y eso da una noción de saber qué tan poderoso puede ser un motor. Cuando hablamos, por ejemplo, de qué tan poderosa es una nación, por ejemplo, bueno, la información que requerimos es qué tanta influencia tiene sobre otros gobiernos, su poder económico, su respaldo económico, su respaldo político, su respaldo militar, cuánto ejército tiene, qué tipo de maquinaria de guerra tiene. Y hoy en día también se cuenta cuántas bombas nucleares tiene la nación. Eso habla del poder de la nación. Pero cuando el apóstol Pablo habla del poder que tiene Jesucristo, solo da un solo dato. Uno esperaría que si queremos saber qué tan poderoso es Jesús, quisiéramos saber qué tantos actos hizo. Y podemos hacerlo. Podemos leer los evangelios y ver los actos poderosos que se revelaron en Cristo. Pero el apóstol Pablo no cita todos los milagros que hizo Jesús. No cita cada uno de los actos poderosos que hizo a través de los milagros. Sino cuando habla del poder que hay en Jesús, menciona un solo hecho, y es su resurrección. La evidencia para Pablo más grande del poder ilimitado, del gran poder que obra en Jesús, del gran poder que hay en Jesús, es el poder que obró en su resurrección. Y es lo que da sentido a todo lo que hacemos ahora.
El poder de nuestro mensaje, el poder de la predicación, no se basa en qué tan elocuente puede ser el predicador, en qué tanto estudios ha logrado tener, en qué tanto conocimiento de la Biblia pudiera tener, aunque todas esas cosas son necesarias. El poder que respalda el mensaje de la palabra es el poder de Jesús. El poder que obra en un mensaje, en una predicación, es el poder de Jesús. Cuando hay un milagro de sanidad, no es el poder del que ora, no es qué tan elocuente es su oración o qué tan extravagante es su discurso. No cuenta tampoco la presencia de la persona, sino es el poder de Jesús que obra. Cuando alguna persona ora y se obra la sanidad, es el poder de Jesús. Cuando el apóstol Pedro y el apóstol Juan se dirigían al templo para orar, se encontraron en las gradas del templo a una persona que estaba lisiada, inválida. Esta persona, al ver que los apóstoles se dirigían al templo, pensando en que seguramente llevarían algo de dinero con ellos para ofrecer en el templo, les pidió que le dieran un poco de dinero. Como decimos ahora, pidió limosna. Y el apóstol Pedro y el apóstol Juan, viéndole, le dijeron: no tenemos oro ni tampoco tenemos plata, pero lo que tenemos es lo que te vamos a dar. Y entonces el apóstol Pedro dijo: en el nombre de Jesús, levántate y anda. No era que el apóstol Pedro fuera una gran persona, como ahora a veces pretendemos poner divinidad a las personas. El apóstol Pedro no era un ser divino, era un ser humano como cualquier otro. De hecho, cuando visitó al centurión Cornelio y el centurión Cornelio se postró ante el apóstol Pedro para adorarle, el apóstol Pedro le levantó y le dijo: levántate, porque consiervo tuyo soy. Es decir, se negó a ser adorado porque el apóstol Pedro sabía que no era más que un ser humano, que él mismo era un ser humano igual que Cornelio. Pero lo que obró en el apóstol Pedro cuando le dijo a aquel paralítico que se levantara y anduviera sobre sus pies es el poder de Jesús. Por eso el apóstol Pedro dijo muy claro: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Es el poder de Jesús el que obra en las cosas. Y el poder de Jesús está demostrado por encima de todas las cosas en la resurrección de su propio cuerpo. Por eso el apóstol Pablo, cuando está hablando a la iglesia y quiere orar para que la iglesia sea dotada de conocimiento, que se les abra el entendimiento para comprender cuán grande es el poder de Dios, para que la iglesia comprenda y se convenza que Dios en efecto es poderoso y no hay nada que limite su poder. Habla de algo que para cualquier ser humano es totalmente imposible de hacer, y es conquistar la muerte. Un presidente o un gobernante puede decirse que es poderoso, pero ese mismo gobernante o ese mismo presidente tiene que protegerse. Hoy en día se dice que la nación de los Estados Unidos es la nación más poderosa del mundo, y sin embargo
el presidente de los Estados Unidos, a quien se cree que es el hombre más poderoso del mundo, tiene una de las guardias de protección más avanzadas en la actualidad. El presidente de los Estados Unidos tiene que transportarse en una limusina totalmente blindada, que se dice que es capaz de resistir incluso una bomba atómica. Eso significa algo. Que el presidente de la nación más poderosa del mundo teme morir. Y sus guardias, sus guardaespaldas, tienen que protegerle la vida, porque no es inmune a la muerte. Hoy que estamos viviendo una situación de enfermedad terrible que está asolando a todo el mundo, todos los presidentes de cada nación están resguardados, protegidos. A su lado hay un grupo de especialistas que están cuidando la salud de cada mandatario. Porque esta enfermedad también podría llegar a ellos y matarlos como ha matado a miles de personas ya en todo el mundo. Ningún ser humano, ningún ser humano es tan poderoso como para poder evitar la muerte. De hecho, no hay un ser creado que sea capaz de evitar la muerte. El único que puede cambiar y vencer la muerte, el único que puede cambiar eso y vencer la muerte, es Jesucristo. Por eso el mismo apóstol Pablo citará diciendo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es decir, ¿dónde está tu poder? ¿Dónde, muerte, está tu poder? Cuando está delante de ti Jesucristo. Y es lo que el apóstol Pablo quiere que la iglesia comprenda, que la iglesia está bajo la cobertura de alguien que es completamente todopoderoso. Y en los siguientes versículos hablará de ese poder, y en la siguiente reflexión y mensaje, si el Señor nos lo permite poder tener, hablaremos de lo que significa ese poder y sobre qué esferas de la creación está ese poder. Pero ahora lo que el apóstol Pablo dice, que la iglesia comprenda, que cada persona que ha dicho creer en Jesucristo entienda en quién ha creído, en un Dios que es Señor incluso sobre la muerte. Alguien que conquistó la muerte. Y hoy estamos viviendo una época de temor a la muerte. Todos estamos viviendo en estos días temor a esta enfermedad que ronda a nuestros alrededores y que probablemente ya tocó nuestras puertas. Tenemos temor por lo que sabemos que esta enfermedad significa posibilidad de muerte. Pero no nos olvidemos bajo qué cobertura estamos. Y que el único que tiene real poder sobre nuestras vidas y sobre toda vida es Jesucristo. Y Él es Señor incluso sobre la muerte. Así es que yo te invito a que reflexiones. Te invito a que reflexiones. ¿En quién has puesto tu confianza? Ahora, en medio de lo que estamos pasando, ¿en quién has puesto tu confianza? Hace unos días yo también empecé a presentar algunos síntomas de esta enfermedad. Y prontamente acudí a atención médica.
Después de unos estudios se descartaron algunas otras posibilidades y la doctora que me está atendiendo tiene la sospecha de que lo que yo tengo puede ser esta enfermedad, esta enfermedad de COVID. Y tengo que reconocer que cuando empezó estos síntomas en mi cuerpo, entró preocupación a mi vida. Sobre todo porque no deseo que esta enfermedad toque a mi familia. Y aunque todavía tenemos la certeza si lo que estoy padeciendo es esta enfermedad de COVID, no tenemos la certeza, solo está la sospecha que la doctora tiene. Nos pusimos a orar con mi esposa. Nos pusimos a orar. Ella tomó aceite y ungió mi cabeza. Y mientras orábamos, lo que yo le decía al Señor es: tú y solo tú dispón sobre mi vida. Tú y solo tú. Solamente tú, Señor, dispón sobre mi vida. Por supuesto, esto nos invita a que reflexionemos sobre cuál es nuestra relación con Dios. Que también estamos con Dios. Y si somos honestos, tenemos que reconocer que necesitamos aún la gracia y la salvación de Dios. Que necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Si realmente tenemos y queremos ampararnos a aquel que es poderoso, si realmente queremos tener la cobertura y protección de aquel que es poderoso, entonces necesitamos ponernos a cuentas con Él y que Él verdaderamente sea el Señor de nuestras vidas. Y es lo que está invitando el apóstol Pablo, que entiendan quién es el que llamó a cada uno a ser parte de su iglesia. ¿Quién es el que ha salvado, el que ha tocado cada corazón? ¿Quién es el que ha invitado a ser parte de su pueblo? ¿Quién es el que ha obrado salvación? Aquel que es poderoso. Aquel que es poderoso. Aún sobre la muerte. Y el poder que puede obrar en nosotros es el poder que obra en Jesús, el poder que obró en Él, el poder que lo levantó de los muertos, el poder de la resurrección. Yo te invito a orar, te invito a que pongas más tu confianza en Dios, pero también a que pongas tu vida más a cuentas con Dios. Que realmente, si la enfermedad llega y el Señor dispone, y solo Él dispone, que esta enfermedad sea el medio para poner fin a nuestra vida y llamarnos ya a su presencia, que sea Él quien disponga y solamente Él. Pero ponte a cuentas con Dios, acércate verdaderamente a Dios y pon tu confianza total y plenamente en Él. Total y plenamente en Él. Que el Señor te bendiga.